Hola Matpilos, un abrazo para todos. Por aquí nuevamente con ustedes, pero ahora evaluando lo que serían las primeras y la tercera ley de Newton. Ya hablábamos en un video tutorial anterior sobre la segunda ley de Newton, describíamos pues de dónde salía la ecuación, en qué consiste esa proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la aceleración generada en un cuerpo, pero ahora vamos a visualizar eh, las otras leyes de Newton, una de ellas en los planos inclinados. Entonces, para empezar, ¿qué es la primera ley de Newton? Entonces, corramos esto un poquitico para acá, veámoslo por ahí. Aquí tenemos una masa, la masa de un cuerpo, y si la pausamos, ¿qué vamos a encontrar allí? Que la masa de este cuerpo o este bloque de madera que vemos allí permanecerá en reposo cualquier cantidad de tiempo hasta que una fuerza distinta de cero actúe sobre esa masa. Entonces va a permanecer en reposo o en condición de velocidad constante hasta que una fuerza neta distinta de cero actúe sobre él y modifique su condición de equilibrio. ¿Cierto? A veces lo conocemos también ese principio como el principio de inercia. Vemos aquí, vemos aquí cómo el peso, el peso que va hacia el centro de la Tierra, ese peso, y la fuerza normal tienen la misma magnitud, pero diferente sentido. El peso que es masa por gravedad y la fuerza normal que será esa misma masa por gravedad, pero verticalmente hacia arriba. ¿Cuál es esta fuerza normal? Pues es la fuerza que el piso, el terreno, la superficie sobre la cual descansa este cuerpo, pues ejerce sobre el cuerpo oponiéndose al peso. Entonces, esta es lo que conocemos como el principio de inercia. Sin embargo, ya nosotros podemos empezar a generar fuerzas sobre este cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros generamos fuerzas? Entonces, miren lo que va a pasar acá. Vamos a generar una fuerza y vamos a ver cómo esa fuerza genera el movimiento y aquí vemos las fuerzas que van actuando en ese plano inclinado, ¿cierto? Que tenemos un plano inclinado cuyo ángulo es de 30 grados, aquí lo podemos visualizar, y en este momento está en hielo, no hay fricción. Si no hay fricción, pues entonces no nos vamos a encontrar con la fuerza de rozamiento. Vemos que aquí solamente está actuando la fuerza normal, que es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo, y el peso que es verticalmente hacia abajo. Es lo que visualizamos allí. Sin embargo, vamos a tratar de llevarnos este gráfico para nuestro tablero de tal manera que podamos eh, incluir algunos otros elementos. Entonces miren que no lo vemos, de pronto no lo vemos muy bien, pero aquí hay una fuerza que es un peso en Y. Vamos a verificarlo, vamos a tratar de aquí de hacerlo, a ver si logramos dibujar una línea por acá. Aquí tendríamos un peso que sería en y tendríamos un peso en X, que podríamos decir que es el siguiente. Vamos a hacerlo en otro color. De pronto en este color nos podría funcionar. Vamos a ver si en este color lo logramos distinguir un poco. Y tendríamos esta otra haciendo ángulo de 90. Haciendo ángulo de 90 aquí más o menos. Ahí nos va quedando. Bueno, entonces ahí la trazamos. Bien, entonces este será entonces lo que nosotros llamaríamos, podríamos llamarlo nosotros fuerza perpendicular. La fuerza perpendicular, esta línea roja, coloquémoslo por acá, fuerza, perdón, y eliminemos de eso, ahora sí. Fuerza perpendicular, y aquí tendríamos la fuerza paralela, esta sería la fuerza paralela.
fuerza paralela. Si quisiéramos incluso tratar de hacer ese ángulo, ese triángulo de otra manera, podríamos incluso verificarlo, hacerlo explicarlo de esta forma. Aquí tenemos entonces un plano inclinado. Ahí tenemos el plano inclinado. Vamos a ese plano inclinado colocarle un cuerpo, un bloque. Vamos a ver si lo podemos hacer por acá. Ahí tenemos un bloque descansando sobre ese plano inclinado. No nos quedó muy ortodoxo que digamos, pero bueno. La idea es que podamos visualizar que hay un plano inclinado. Ese plano inclinado tiene un ángulo. Tiene un ángulo por acá. Hay varias fuerzas que actúan allí. Una que es el peso. ¿Hacia dónde va el peso? Pues va verticalmente hacia abajo sí o sí. El peso va hacia abajo. Pero también hay una fuerza paralela al plano, que es la que llamamos nosotros. Vamos a llamarla aquí nosotros el peso en X. Vamos a hacerla todavía más paralela a ver si podemos. Vamos a ver, ahí como que queda mejor. Ahí tenemos entonces una fuerza paralela y tendremos una fuerza perpendicular. Perpendicular, a ver si nos sale de pronto en este color, por acá, a ver. Y una fuerza perpendicular que hace ángulo de 90 y ahí la tenemos. Entonces tendríamos los siguientes elementos acá. Esta sería la fuerza paralela, que sería el peso. Este sería el peso, que es masa por gravedad. Esta sería el peso en X. Hagamos de cuenta que aquí tenemos un plano cartesiano. Eje X. Y aquí tendríamos el eje Y. Como si ese plano se hubiera rotado. Aquí tenemos el eje Y. Entonces ese sería el peso en el eje X. Y aquí tendríamos el peso en el eje Y. Este ángulo viene a ser este mismo ángulo. Viene a ser este mismo ángulo. Entonces vamos a tener aquí que este es el cateto opuesto de ese ángulo. Para recordar un poquitico de la trigonometría, cateto opuesto, y este sería este PY sería el cateto adyacente. Por eso entonces vamos a tener que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es el peso en X, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es el peso. Por consiguiente, este peso pasa de dividir a multiplicar y nos queda que el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Pero como el peso es masa por gravedad, entonces eso se nos convierte en que el peso en X es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo, que es el que tenemos allí. De la misma manera, entonces vamos a tener que el peso en Y, o que el coseno del ángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente, que es P sub Y, sobre la hipotenusa, que es el peso, coloquémoslo de una vez como masa por gravedad, y P sub Y va a ser igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo de inclinación, ese ángulo de inclinación que viene a ser el ángulo de la rampa, sencillamente. Bueno, entonces allí vamos como definiendo esas fórmulas pues, que se nos van generando. Pero ¿qué pasa? Vamos nuevamente a nuestro laboratorio virtual. Venimos por aquí. ¿Qué pasa si ahora ya no es en hielo, sino que es en madera? Ya se nos va a generar una fuerza de rozamiento. Y al tener una fuerza de rozamiento, entonces miremos lo que va a pasar. Al aplicarle la fuerza,
miren que ya aparece una fuerza F o fuerza de fricción que es contraria al movimiento, contraria al movimiento. Ahí está la fuerza de fricción siempre. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción irá hacia la derecha. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Vamos a darle una posición exacta pues al cuerpo. Coloquémoslo acá. Coloquémoslo acá y vamos a colocarle pause. Llegar al mismo momento, lo ponemos por acá y le ponemos pause. Listo, ahí está. El cuerpo se está moviendo. Vamos a llevarnos esta imagen para nuestro tablero. Pegamos entonces nuestra imagen por acá. Para que no nos pegó, vamos otra vez acá. Copiemos nuevamente a ver qué pudo haber pasado. Y miremos acá entonces, jóvenes, cómo esta imagen nos permite a nosotros, visualizar que si el cuerpo se mueve en este sentido, el cuerpo se está moviendo en este sentido, entonces la fuerza de fricción va en sentido opuesto. Miren, si el cuerpo se mueve en este sentido, ¿cierto? Por acción de la gravedad, entonces la fuerza de fricción siempre, siempre, no algunas veces ni la mayoría de las veces, sino que siempre va a ir en sentido contrario. Entonces ahí tenemos que la fuerza de fricción es igual, dependerá del coeficiente de fricción, entonces esa fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de rozamiento, que es esa U con patillas, por la fuerza normal. Y ya sabemos cuánto es la fuerza normal, cómo calcular la fuerza normal, que lo teníamos por aquí ya escrito en la parte superior. Por aquí escribíamos el valor de la fuerza normal o P sub Y. Mírenla por acá. Entonces, esto pues como con la intención de conceptualizar qué es la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que se opone al movimiento, que depende de la fricción entre las dos superficies en contacto, que adicionalmente aparece una fuerza normal que es opuesta, mirenla acá, que es opuesta al peso en Y del cuerpo, ¿cierto? Y también hay una fuerza que podríamos nosotros llamar fuerza paralela, que es el peso en X. Si aquí le cambiamos el color, entonces vamos a ver que el peso en X o fuerza paralela está por acá, generando un ángulo de 90. Un ángulo de 90 respecto al cuerpo. Esta línea que está aquí en rojo, la podríamos también colocar de esta manera. Tendrá la misma longitud, ahí se me quedó un poquitico corta, pero tendrá la misma longitud, generando este ángulo recto que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos pues parte de lo que es la segunda ley de Newton. Vamos entonces a prontamente hacer un ejercicio donde involucremos todas estas situaciones que se nos plantean en este ejercicio. Un fuerte abrazo para todos. Les compartiré este link de la Universidad de Colorado, los laboratorios virtuales de la Universidad de Colorado, para que lo puedan manipular en sus casas y que esto les sea pues de ayuda para la apropiación de todo lo que tenga que ver con el plano inclinado en este caso. Un abrazo para todos, quedo atento a sus inquietudes, sugerencias y muchísimas gracias por su atención.